y vamos a mirar cómo se nombran, que en la parte de la nomenclatura es bastante importante. Cómo se clasifican y cómo se nombran. ¿Listo? Entonces, para llegar a esto, vamos a recordar las funciones químicas inorgánicas. Recordemos, hablamos de los óxidos, los óxidos, los ácidos, los hidróxidos y las sales, ¿cierto? O las bases, que algunos lo llaman como las bases. Óxidos, ácidos, dentro de los óxidos tendremos los peróxidos, pero bueno, óxidos, ácidos, hidróxidos y las sales. ¿Listo? Las funciones inorgánicas. Entonces, recordemos, teoría. Los óxidos pueden ser básicos o metálicos o pueden ser ácidos o no metálicos. ¿Qué quiere decir eso? Para conocer de manera más específica la diferencia, debemos primero que todo saber que el grupo funcional de los óxidos es el oxígeno. ¿Listo? El grupo funcional de los óxidos es el oxígeno. Y que si se combina con un elemento metálico, será un óxido básico. Y si se combina con un elemento no metálico, pues será un óxido ácido, ¿cierto? Para determinar cuáles elementos son metales y no metales, la tabla periódica tiene un grupo, inclusive está determinado por un color, y ahí sabemos cuáles son los no metales y cuáles son los metales. Eso sí, ya ustedes mirarán aquí en su tabla periódica, están todos los elementos que están de rojo en la tabla periódica son los metales, todos los que están en verde o en amarillito, en verde son más o menos, son los no metales, y ya los que están en la última columna aquí al lado derecho, pues esos ya son los gases nobles, que no los tenemos en cuenta para nada cuando hablamos de combinaciones, porque recuerden que los gases nobles no se combinan con nadie. ¿Listo? Entonces tenemos óxidos, ácidos, ojo, óxidos ácidos, cuando el oxígeno se combina con un no metal. Óxidos ácidos cuando el oxígeno se combina con un no metal. Y óxidos básicos cuando el oxígeno se combina con un metal. Es decir, si el oxígeno se combina con cualquiera de esos elementos que está en rojo, con cualquiera de esos, será un óxido básico, ¿cierto? Porque es un metal. Ahora, si el oxígeno se combina con cualquiera de los elementos que ya son más poquitos, pero que están como en verde, será un óxido ácido porque es un no metal. ¿Listo? Un no metal. Entonces, cuando el oxígeno se une con un metal, es un óxido básico. Cuando el oxígeno se junta con un no metal, es un óxido ácido. ¿Listo? Partimos de ahí. Ahora, cosas que debemos tener claras de los óxidos y que nos van a permitir identificarlos mucho mejor. ¿Recuerdan ustedes el ejercicio que les puse aquí, del que estábamos hablando y con el que calculamos el número de oxidación? Que yo les había puesto aquí como ejemplo el H2SO4. Ahí tiene el oxígeno, ¿cierto? Pero ese no es un óxido. Recuerden el nombre que les dije de este elemento, de este compuesto, es un ácido sulfúrico, ¿cierto? No es un óxido. ¿Cómo sabemos y cómo podemos determinar nosotros cuál es un óxido y cuál es un ácido en el caso de que aparezca, como en este caso, el oxígeno, que es el grupo funcional de los óxidos, ¿cierto? Entonces, muy sencillo. Resulta y pasa que los óxidos, ojo con esto,
Los óxidos son compuestos binarios. Los óxidos son compuestos binarios. ¿Qué quiere decir compuestos binarios? Que solamente tienen dos elementos. Es decir, en los óxidos únicamente tendremos, aquí para que lo tengamos en cuenta, en los óxidos únicamente tendremos el oxígeno, que es el grupo funcional, ¿cierto? Y este se unirá a otro elemento que puede ser un metal o puede ser un no metal. ¿Listo? Es decir, va a tener uno y dos átomos, dos elementos. El metal y el oxígeno o el no metal y el oxígeno. ¿Listo? Dos elementos. Metal y oxígeno, no metal y oxígeno. Compuesto binario. Dos elementos nada más. Dos elementos. Cosa diferente que cada uno de los elementos tenga la cantidad de átomos que quieran, ya es diferente. Es decir, el metal puede tener 6 y el oxígeno 2, que es la cantidad de átomos. Recuerden, el numerito que va abajo es la cantidad de átomos que hay de ese elemento dentro de la molécula, ¿cierto? Pero la cantidad de elementos siempre será únicamente 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a formular los óxidos? Entonces, para formular los óxidos, así como otras funciones químicas, es indispensable, aquí viene algo muy importante, es indispensable los números de oxidación. Ojo, es indispensable saber calcular los números de oxidación. En este caso, de pronto no es muy complicado. No es muy complicado, ¿por qué? Porque ya sabemos, ¿cierto? Ya sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con número de oxidación -2. Ya sabemos eso. ¿Qué nos queda calcular? El número de oxidación del elemento que lo acompaña. Es muy sencillo. ¿Listo? Aquí nos dice, en este caso van cruzados. Claro, porque es sencillo determinar, como lo pueden ver ustedes ahí, es sencillo determinar que el aluminio, cuando yo les pongo el óxido de aluminio, que es Al2O3, ¿cierto? Yo sé que el oxígeno trabaja con -2 en número de oxidación, pues hombre, -2 por 3, -6. Y entonces un número que multiplicado por 2 me dé 6, ¿cuál es? Pues 3, ¿cierto? Voy y verifico y compruebo en la tabla periódica que el aluminio tenga número de oxidación 3 y listo. 2 por 3, 6, más -6 que me dan el oxígeno, listo. Suma algebraica de números de oxidación igual a 0, ahí está. En este óxido básico el aluminio presenta número de oxidación +3 y el oxígeno por lo general siempre trabaja con número de oxidación -2 para calcular cuántos átomos de cada elemento hay. Simplemente cruzamos y listo. Queda suma algebraica igual a 0. Es muy sencilla esa partecita. Y además aquí porque solamente son dos átomos. Aquí están las reglas de las que yo les hablaba para calcular los números de oxidación. Recuérdenlas. Si no las quieren leer de su libro porque les da pereza, véanlas aquí, ahí están otra vez puestas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de óxidos, ¿cierto? El cromo con el oxígeno, pues nos da un óxido cromoso. El cromo con el oxígeno, dependiendo, ya ahorita vamos allá a mirar cómo se nombran esos óxidos para que de pronto no nos enredemos en esa partecita. Entonces vamos a mirar esa cuestión ahí. ¿Listo? Para que no nos vayamos enredando. Pero miremos, ejemplos de algunos óxidos.
Óxidos básicos, óxidos ácidos. Óxidos ácidos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a entender nosotros esta partecita? Quiero que ustedes presten algo de atención ya para terminar. ¿Cómo vamos a nombrar estos óxidos? Que realmente tampoco es que sea complicado. No es algo que sea muy difícil de entender, pero sí es algo que necesita bastante atención, ¿cierto? Porque yo puedo decir que, por ejemplo, en este caso, que el cromo tiene tres números de oxidación. Está con cromo más 2. Miren, aquí está cromo más 2, está cromo más 3 y está cromo más 6. Yo podría decir, todos esos son óxidos de cromo. Y sí, nadie me dice a mí que no. Todos son óxidos de cromo, ¿cierto? Pero en el momento que yo esté en un laboratorio químico y necesite hacer una reacción química, no voy a poder utilizar cualquier óxido de cromo, ¿cierto? Voy a tener que utilizar el óxido de cromo que corresponde. Y para eso les dan unos números y des en cuenta ustedes ahí que la fórmula cambia. Si lo pueden apreciar ustedes ahí. La fórmula en cada uno de los casos cambia. Y los nombres cambian, ¿cierto? Los nombres cambian. Entonces, este ejemplo me sirve a mí para explicarles a ustedes algo rápido y básico, y es la forma en que ustedes van a poder nombrar esos óxidos. Pónganle cuidado. No nos vamos a ir muy lejos. Igual no va a cambiar si es básico o si es ácido, no va a cambiar la forma de nombrarlos. Y además esto nos va a servir para nombrar los ácidos, para nombrar los hidróxidos, para nombrar esas tres funciones inorgánicas nos va a servir. Ahora para los óxidos, ojo, tenemos que para nombrar óxidos, yo podría fácilmente decir, y hay hay una forma de nombrarlos. Yo podría decir que son óxidos de cromo normales, y simplemente hago la aclaración, corro aquí para que puedan ver un poquito mejor, hago la aclaración que este óxido de cromo es el óxido de cromo 2, que este es el óxido de cromo 3 y que este es el óxido de cromo óxido de cromo 6, ¿cierto? En números romanos. ¿Qué quiere decir? Si yo digo óxido de cromo 2, es porque está trabajando el cromo con número de oxidación 2. Óxido de cromo 3, porque el cromo está trabajando con número de oxidación 3. O óxido de cromo 6, porque el cromo está trabajando con número de oxidación 6. Esa es una nomenclatura. No es tan usada, pero existe. ¿Listo? La más usada es la que aparece ahí en el recuadro rojo. Óxido hipocromoso, óxido cromoso y óxido crómico. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y vamos a omitir, es decir, vamos a desaparecer, no existe este primero. ¿Listo? Les voy a borrar aquí esto y por ahora vamos a decir que este primero no existe. Para eso entonces, ¿qué hacemos? Agrandamos aquí esto y con negro vamos a borrar este. No existe el óxido hipocromoso. Es por un ejercicio, ¿no? Ya vamos a mirar por qué lo hacemos. Entonces, venimos a lo siguiente. Tendremos distintas reglas. La primera de ellas, cuando el elemento con el que se esté formando el óxido o con el que se esté combinando el oxígeno, cuando ese elemento tenga un
solo número de oxidación, ojo, cuando el elemento que está formando el óxido tenga un solo número de oxidación, como por ejemplo tenemos acá el potasio, que pertenece al grupo número 1, ¿cierto? Ustedes lo encuentran en la tabla periódica en el número 1. Vean aquí la tabla periódica para que digan, el profesor ya no está diciendo mentiras. Como yo no digo mentiras, podemos ver que el potasio, míralo aquí, la K, abajo a la izquierda, no alcanzan a ver. A ver, pero les corro. El potasio, ahí está arribita, ¿sí lo ven? Aquí a mano izquierda. El potasio pertenece, vean, al primer grupo, ¿cierto? Es decir, todos los elementos solo tienen un número de oxidación, lo mismo los del grupo 2 solamente tienen un número de oxidación, donde está el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio solo tienen un número de oxidación, en este caso el 2. Los del primero solo tienen uno, que es el 1, y los del 3 solamente tienen el 3. Esos elementos que solamente tienen un número de oxidación, como aquí lo dice, pues sencillamente tenemos el potasio. Cuando hablamos del potasio, ay madre, se me perdió lo que estaba haciendo yo aquí. Cuando hablamos del potasio, tenemos entonces, como aparece ahí, el óxido de potasio, ¿cierto? En este caso, óxido de potasio. Tiene un solo número de oxidación, entonces tendremos el óxido de potasio. Un solo número de oxidación. ¿Cómo lo nombramos? Óxido y el nombre del elemento con el que esté combinando. Óxido de potasio, óxido de radio, óxido de magnesio, óxido de bario, óxido de sodio, ¿cierto? Porque son elementos que solamente tienen un número de oxidación. Entonces, no nos vamos a complicar con eso. ¿Listo? Óxido de el elemento que esté formando. Ahora, volvemos aquí al ejemplo que les iba a decir yo. Vamos a imaginar que otra vez esto no existe. Busquemos algo que nos lo tape más rápido. Este no existe. Por ahora no existe este. ¿Listo? Y tenemos un número de oxidación, un elemento que tiene dos números de oxidación. En este caso, sabemos que el cromo tiene 3, pero imaginemos que solamente tiene 2, ¿cierto? Y que para el caso sería entonces ¿el qué? Para el caso sería el 3 y el 6, ¿cierto? Para el ejemplo, ya sabemos que tiene 3, pero para el ejemplo tiene 2. ¿Qué vamos a hacer? La nomenclatura dice que para nombrar un óxido, y recuerden también que sirve para los ácidos también, para nombrar un óxido, cuando el elemento tiene dos números de oxidación, cuando está trabajando con el menor número de oxidación, que en este caso sería el 3, ¿cierto? Para que lo puedan ver mejorcito, sería el 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando trabaje con el menor número de oxidación de los dos que tiene, pues entonces le vamos a poner esta terminación al nombre, óxido, y le vamos a agregar esta palabrita, oso, cromoso, ¿listo? Cromoso. Al menor número de oxidación le ponemos la terminación oso, y al mayor número de oxidación le vamos a poner la terminación ico.
dependiendo obviamente el elemento con el que estemos trabajando, ¿cierto? Entonces, óxido cromoso, óxido crómico. Volvamos a la tabla periódica y miremos un elemento que nos dé dos números de oxidación para de pronto no confundirnos. Entonces, vamos a la tabla periódica y en la tabla periódica encontramos nosotros, por ejemplo, a ver, ¿dónde estaba el cromo? El cromo otro tiene 3. Vea, el hierro. El hierro, ¿sí lo ven ahí? El hierro, Fe, el hierro tiene dos números de oxidación, el 2 y el 3, ambos positivos. Entonces vamos a mirar aquí a crear esos óxidos. Sabemos que, borremos aquí esto, sabemos que entonces se van a formar dos óxidos diferentes, ¿cierto? El óxido de hierro con el número de oxidación 2, ¿es que era? El óxido de hierro con el número de oxidación 2 y tenemos el óxido de hierro con el número de oxidación 3, que como les dije anteriormente, podemos decir, puede ser óxido de hierro 2 romano, que va a decir que el número de oxidación es el 2, ¿cierto? Y número de óxido de hierro con el 3 romano, que nos indica que el número de oxidación pues es el 3, ¿cierto? Entonces nosotros ponemos el número de oxidación dependiendo el número romano dependiendo del número de oxidación con el que trabaje el elemento o con el que esté formando el óxido. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí, les dije, tenemos dos posibles óxidos, ¿cierto? Tenemos va primero el hierro, ¿cierto? Va primero el hierro y después va el oxígeno. Y aquí vamos a hacer el otro, lo vamos a hacer en otro color. Va el hierro. Y va el oxígeno. Pero ojo, tengamos en cuenta que uno tiene una oxidación más 3. ¿El oxígeno qué es? Menos 2, ¿cierto? Y para este otro caso, tenemos número de oxidación más 2 y el oxígeno ya sabemos que es menos 2. Aquí tenemos que poner nosotros cuántos átomos están conformando esas moléculas. Aquí sabemos que si no ponemos nada es porque hay un 1, 2 por 1, 2, menos 2 por 1, 2, más 2 más menos 2 es igual a 0, entonces esta ya está bien, ¿cierto? Pero en cambio en este caso, ¿se acuerdan lo que pasó con el ejemplo que teníamos al otro lado del aluminio y el oxígeno? Es lo mismo, simplemente cruzamos los números. Este va a ser aquí, va a ser 3, y este viene para acá, va a ser 2. Entonces F2O3. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta cómo va a ser eso. Porque ya tenemos los números de oxidación, pero la cantidad de átomos de cada elemento, pues obviamente va a cambiar porque es un compuesto diferente, ¿cierto? Y recordemos que tenemos que cumplir la regla de la suma algebraica de los números de oxidación. Si no pasa eso, estamos fregados. Entonces, ¿a qué venimos aquí? Les decía, yo puedo decir que este es un óxido de hierro 2, porque el número de oxidación con el que está trabajando es el 2, o un óxido de hierro 3, porque el número de oxidación con el que está trabajando es el 3, ¿cierto? Pero también, este es el 2, el menor, pues entonces le voy a poner la terminación oso. Y este es el 3, el mayor, pues le voy a poner la terminación ico. Pero no va a decir óxido hierroso y óxido hiérrico. No.
Ahí nos valemos nosotros de la palabra en latín, que hierro aparece como Fe, porque en latín se dice ferrum. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir óxido ferroso. Y por otro lado vamos a decir óxido férrico. ¿Listo? Al elemento que tiene el menor número de oxidación le pone la terminación oso, al que tiene el mayor número de oxidación le pone la terminación ico. Eso cuando tenemos dos números de oxidación. Dos números de oxidación. ¿Vale? Nos vamos a nuestro ejemplo que tenemos aquí, con el cromo que tiene tres números de oxidación. Vean, tiene el 2, el 3 y el 6. ¿Cierto? En este caso, des en cuenta que igual estamos utilizando la terminación oso y la terminación ico, pero nos aparece una nueva terminación, un nuevo nombre. Vean. Nos aparece este al que le pusieron hipocromoso. Tenemos este que es oso y tenemos este que es ico. ¿Listo? En este caso a mí me gusta hacer un ejemplo muy sencillo y es con los dedos de sus manos, para que no se vayan a enredar, con los deditos de sus manos. Entonces, sencillo, tienen ustedes tres números de oxidación, ¿cierto? Tienen el más grande, el que es de la mitad y el más pequeñito. Entonces, al más grande le voy a poner la terminación ico. Al de la mitad le pongo la terminación oso. Y al más pequeñito, entonces le voy a poner la terminación hipo, empezando la palabra, hipo, el prefijo hipo y el sufijo oso. Entonces va a quedar hipocromoso en este caso, ¿cierto? Entonces tenemos tres números de oxidación. Al más pequeñito, prefijo hipo, sufijo oso, hipocromoso para el ejemplo que tenemos. Al de la mitad únicamente el sufijo oso o la terminación oso, el óxido cromoso. Y para el más grande le vamos a poner la terminación ico o el sufijo ico, crómico. ¿Listo? Entonces, así como vemos nosotros en el ejemplo, entonces tenemos hipocromoso, cromoso y crómico. ¿Listo? Hipocromoso, cromoso y crómico. ¿Vale? Ahora, donde apareciera otro número de oxidación, digamos que el cromo, obviamente, vuelvo y digo, va a ser un ejemplo el que voy a poner aquí, va a ser un ejemplo. Digamos que aquí nos aparece el cromo con número de oxidación, que está como grueso aquí esto. Nos aparece el cromo con número de oxidación más 8, por decir algo. Sería el mayor de todos, ¿cierto? A este lo llamaríamos hiperóxido, bueno, óxido hipercrómico. Óxido hipercrómico. ¿Listo? Entonces, así como en el más pequeñito aparece hipooso, en el de la mitad oso, ico, el más grande de todos va a ser hiper y la terminación ico. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta cómo es que se nombran. Para que ustedes peguen una leidita bien al tema y sepan cómo se nombra o de dónde carajos es que le estamos poniendo los nombres a los óxidos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué le ponemos oso? ¿Por qué le ponemos ico? ¿Por qué le ponemos hipocromoso o hipooso
o solamente hiper, ico, ¿listo? Dependiendo la cantidad de números de oxidación que tenga el elemento. Entonces, el trabajito que tienen ustedes para hoy, para de aquí en adelante, vean este video y traten de entender eso. Hagan ejercicios los que están propuestos y cualquier duda que tengan, entonces me la hacen saber. ¿Listo, mis hijitos? Espero que haya sido de bastante ayuda el video. Ojalá que tengamos la posibilidad de encontrarnos pronto. Ojalá que todos puedan ver el video. Es otro esfuerzo que se está haciendo de parte de nosotros para que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas para poder atender o comprender algunos conceptos. Si esto nos funciona, pues lo seguiremos haciendo así. Sin embargo, pues la clase es muy importante porque hay cierta interacción, nos podemos hablar como mejor, o ustedes pueden hacer la pregunta en el momento, pero bueno, espero que entiendan, mis hijos, les mando un abrazo, los saludo aquí desde la habitación de mi querido hijo, es el espacio más cómodo que tengo para trabajar con ustedes, entonces hay menos ruido, igual sin embargo parece escuchan ruiditos. Mis hijitos, una clase de 1 hora, espero que la aprovechen, vean el video y que tengan un buen día. Cualquier cosita me están avisando. Chao, mis hijos.